Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos? Ya en breve vamos a estar en un live con Gloria Álvarez. Bueno, ya todos la conocen, así que ni hace falta que la presente. De a poco se va sumando la gente. Ahí ya está Gloria. Buenas, Gloria. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Tanto Bien, tiempo. bien. Sí, parece como que hubiera sido ayer, pero a la vez no. Es verdad, vos sabés que me estaba fijando antes cuándo fue que hicimos el último vivo y fue hace 4 meses. Fue a comienzos de abril. Wow. Sí. Esta cuarentena como que el tiempo pasa súper lento, pero a la vez tan rápido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Ahora, Gloria, ¿seguís en México o estás en otra parte? No, sigo en México, esperando que abran fronteras para Guatemala, que todavía no las han abierto, y aquí ando. Bueno, todo bien tus cosas entonces. Sí, con mucho trabajo, también pues ahí con la familia pendiente desde lejos, mi papá está un poco malo de salud, pero bueno, se hace lo que se puede desde la distancia, manteniendo también el contacto con todas las amistades a través del Zoom, ya he celebrado no sé cuántos cumpleaños a través de Zoom y bueno, ha sido toda una aventura. Bueno, me alegro. Gloria, antes que nada, gracias por tomarte este tiempo para charlar con el grupo joven de la Fundación Libertad. Esperamos que cuando vuelva toda la normalidad podamos traerte acá a Argentina a que des tus charlas. Pero bueno, Ojalá. parece que falta. Acá en Argentina, no sé si vas viendo, pero bueno, está empezando a incrementarse la cantidad de casos, también la cantidad de muertos, y lamentablemente, a mi juicio, el gobierno encabezado por Alberto Fernández tomó la mala decisión de aplicar una cuarentena muy estricta a los comienzos, cuando todavía no había una circulación del virus, sobre todo, digo, en varias partes del país, y la economía ahí se resintió muchísimo y ahora ya no tienen posibilidades de ir para atrás porque ya está muy ahogado, ya no, el bolsillo de los argentinos no da. Sí, es similar a lo que pasó en Guatemala. Es demasiado la restricción económica que se hizo, las pérdidas a todo nivel de negocios, gente que está liquidando desde mobiliario de restaurantes, de salones de belleza, de cualquier cosa, gente que incluso se para en las calles con carteles de soy pintor o soy carpintero, estoy buscando trabajo. Y la verdad es que la pérdida económica, precisamente lo que hablábamos hace 4 meses, ¿no? En la medida en que de manera centralizada se van tomando estas decisiones como bottom down, que son parejas para todo el mundo, le vas quitando a la gente la posibilidad de ir negociando individualmente e ir creando un orden espontáneo para reajustarse a la crisis. O sea, no hay manera de renegociar salarios ni rentas cuando viene desde arriba la orden de que se van a congelar precios, de que se van a expropiar empresas. Y creo que en ese aspecto Guatemala y Argentina dieron un pésimo ejemplo. Mi compañero de Libertópolis, José Fernando Orellana, hace 3 semanas sacó una columna muy buena que se llamaba Legalizando la dictadura. Y básicamente fue esta manera de ir sofocando con el miedo las libertades a través de pésimas decisiones que además no frenaron el avance del coronavirus. O sea, si comparás economías como la sueca o incluso la mexicana, porque pareciera ahí que AMLO se portó más liberal que muchos y dejó la cuestión fluir, en porcentaje de contagios tampoco fue una cosa que por mantener la economía controlada fuesen a bajar. Entonces creo que ahora, 4 meses después, lo vemos y decimos, sí, tal vez no sirvió de nada, ¿no? Esa falsa dicotomía y ese sinónimo de distanciamiento social con colapsar la economía, hoy por hoy nos damos cuenta que no era necesaria una cosa para la otra.
Gloria, y decime, ¿cómo ves, o sea, hablas de gobernantes aprovechándose del miedo de la gente, sobre todo el miedo que había en un principio, porque tal vez no se sabía bien cómo era el virus o la letalidad que podía llegar a tener, y ahí avanzaron sobre las libertades individuales. ¿Cómo ves en Latinoamérica? Obviamente los países han tomado y los gobernantes han tomado distintas medidas, pero ¿cómo ves a las sociedades que han ido respondiendo contra estos avances por parte del Estado? Mira, la rebeldía, por lo menos en países con muchísima economía informal, y esto lo explica muy bien Javier Milei en su nuevo libro Pandenomics, que por cierto, haciendo ahí el anuncio comercial, el 14 de agosto va a tener otra presentación. Está muy interesante el libro. En las economías informales del 80%, 70%, como es el caso de Centroamérica, México, fue muy difícil mantener el control. Y la gente de a pie igual salió, incluso hay mercados que tú ves donde se tomó, como dicen aquí en México, su sana distancia y fueron y avanzaron en proyectos económicos. Creo que realmente quienes sufrieron más y donde se va a ver ese retraso es en la economía formal. La subida de impuestos, la cantidad de empresas que colapsaron y sobre todo que los gobernantes, en lugar de bajarse el sueldo o de quitarse del camino para dejar la plata en los bolsillos de las personas, no, lo que decidieron hacer fue seguir incrementando esas cargas impositivas imposibles de pagar en un momento de crisis, siempre para una minoría de la población económicamente activa, mientras que la gente en la informalidad dijo, chao, o sea, prefiero morirme de coronavirus que morirme de hambre. Entonces, la rebeldía en los estratos más necesitados de las sociedades latinoamericanas creo que fue un factor fundamental para que la economía siguiera funcionando. Ahora, las pérdidas son incalculables y sobre todo por el tema del miedo, o sea, lo que hemos perdido en salud mental, el incremento en la violencia doméstica, por ejemplo, o sea, no podés ser productivo cuando estás en un ambiente tóxico y no todos tuvieron la fortuna o el privilegio de estar encerrados en un ambiente empático donde pudieras seguir avanzando en tus proyectos Claro. laborales. Eso lo hablamos en una sesión de Voces de Libertad con María Blanco, con Cuca, con otros representantes de Caminos de Libertad. Estuvo muy interesante el approach de la violencia doméstica en el hogar, cómo se ha disparado y cómo eso también afecta el crecimiento económico y el avance de la libertad individual. No, y además imagino que, de hecho, acá el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires había lanzado un informe cuando empezó todo este tema diciendo de que iba a haber entre 9.000 y 10.000 muertes adicionales de personas que justamente iban a morir a causa de no hacerse los chequeos que se tienen que hacer de rutinas porque, por ejemplo, tienen problemas en el corazón o en la cabeza, entonces que iba a haber muertes adicionales. Y además, déjame sumarte una cosa brevemente. Eh, Acá Alberto Fernández, cuando empezó todo esto, él lo que decía es de que de la muerte no se vuelve, es verdad, y que de la pobreza sí se vuelve. Ahora, lo que pasa es que en un país como Argentina y también en otros países latinoamericanos que tienen macroeconomías muy débiles, cada vez que tiene una crisis salen con 10% más de pobres. Entonces, quiero decir, de la pobreza en muchos países de Latinoamérica no se vuelve, y además hay un estudio que también manifestaba que la diferencia en la esperanza de vida de las personas de mayores recursos en Capital Federal, acá en Argentina, contra las de menores recursos eran de 9 o 10 años de diferencia de esperanza de vida. Entonces digo, esa, como vos creo que bien planteaba esa falsa dicotomía de, tendría que haber sido salud y economía, no salud o economía. ¿Me explico? Totalmente. Y además te voy a decir una cosa respecto de la salud. Ningún gobierno, a excepción del de la calle Pou, pero claro, ¿quién sabe hoy quién es la calle Pou? Todo el mundo sabía quién era San Mujica. Vos te vas por toda Latinoamérica y gente en Centroamérica que ni siquiera sabía poner a Uruguay en el mapa, te hablaba de las bondades del viejito socialista bonachón que iba en su Volkswagen a trabajar. Claro, cuando la propaganda acertadas que el actual gobierno de Uruguay tomó, muy similares, por ejemplo, a las que se tomaron en Australia, en Suecia, de mantener la sana distancia, pero mantener la economía funcionando. Y segundo, el tema de la salud. Lo único que te puede salvar del COVID, que digan lo que te digan, les guste o no les guste, es tu sistema inmunológico.
De hecho, por ejemplo, hay estudios que yo he discutido con varios científicos en España, chilenos y colombianos, sobre el tipo de sangre. Y resulta que, dependiendo de tu tipo de sangre, el riesgo que hay en cuanto a cuánto te puede afectar el coronavirus. Por ejemplo, las personas que somos O negativo o O, por no tener los receptores de las sangres A y B, es más difícil que el coronavirus penetre. ¿Cuándo te enteraste de ese tipo de noticias? No, a todo el mundo lo mandaron a encerrarse a su casa, no hubo una planificación de decir, ¿saben qué, señores? Su sistema inmune es lo que los va a salvar del coronavirus. Por lo tanto, buena alimentación, ejercicio, contacto con la naturaleza, eso es lo que hay que fomentar. No, nunca te dijeron, tu sistema inmune es tu responsabilidad y la mejor salud de todas es la preventiva. Así que a comer bien, a ejercitarse, no. Entonces era bien difícil competir contra, o nuevamente, cada vez que los gobiernos tomaban decisiones de arriba para abajo, van limitando y van ahorcando la posibilidad individual de tú tomar tus propias decisiones. Coincido. Gloria, y te pregunto, porque hace justamente 4 meses cuando hablábamos, fue en abril, estaba arrancando todo esto, bueno, por lo menos en Argentina estaba arrancando. ¿Qué considerás, cómo reaccionó, cómo ves que reaccionó, pero te pregunto a nivel mundial, el capitalismo? ¿Cómo lo viste reaccionar con innovación y todas esas cosas? Me acuerdo que le tenías mucha fe y ya veías, creo que viste el Sí, caso de Bacardí, que empezó a hacer alcohol en gel. sí. ¿Cómo lo viste reaccionar al capitalismo ante esta pandemia? La verdad, genial. Y creo que los pasos que el capitalismo ha dado están aquí para quedarse. No sé si viste el video de los drones yendo a dejar comida, ya no solo a domicilio en plan pizzas, sino drones que se estaban utilizando para abastecer hospitales y hacer así la Susana distancia. También gente que empezó a adaptarse al e-commerce. O sea, conozco muchísimas personas, desde diseñadores de modas hasta personas que arrancaron sus nuevas consultorías sin saber nada de cómo empezar un negocio online que hoy por hoy están funcionando desde el home office. Datos que nos da The Economist de que gracias al home office se ha incrementado la productividad en 40% de las empresas. Google incluso está considerando ya no tener tanta gente yendo a la oficina, en lo que se llamaba la hora nalga, y la cantidad de innovaciones. O sea, Elon Musk hasta aprovechó la cuarentena para poner un cohete privado en el espacio. Entonces, decís tú, eh, sí, la pandemia estuvo jodida, pero como nos recuerda Antonella Martí en un excelente artículo, no es lo mismo vivir una pandemia en el año 2020, donde tenés Netflix y tenés quien te venga a dejar comida y tenés acceso a las personas y al conocimiento que hace 100 años. Entonces, a pesar de que hemos vivido una de las épocas más duras, gracias a las innovaciones del capitalismo, lo hemos podido sobrevivir mejor. Ahora, creo que también, ¿no?, una de las cosas que la cuarentena deja como lección al capitalismo es la riqueza mental. El entender el concepto de que es la riqueza mental la madre de la riqueza material. Esta cuarentena nos forzó a encerrarnos sobre todo con nosotros mismos, a ver de qué Ensimismarse, estamos ¿no? hechos, a ensimismarse, o sea, la peor pesadilla de los dogmáticos y de los socialistas y de los colectivistas, a ver para adentro qué recursos tenés vos como individuo para poder salir adelante en esta crisis. ¿Cuántas personas ven esto como una oportunidad? ¿Te acordás que yo te hablaba de la fábula de la cigarra y la hormiga? Y creo que por eso industrias y diferentes mercados como el de la salud emocional, el de la salud mental, el de la psicología, la neurociencia, ahora van a venir a abarcar al capitalismo ya no solo en productos, sino en cosas que enriquezcan el mejor tesoro de todos, que es el cerebro humano. Y creo que muchas personas han aprendido finalmente que lo que nadie les puede expropiar es el conocimiento que tengan. Entonces, las masterclass, los seminarios por Zoom y que la gente haya dicho, o sea, la mayoría de gente que conozco, amigos, los diferentes backgrounds, algo han aprendido o algo han llevado a cabo en esta cuarentena que antes no. Desde clases de yoga, aprender piano, aprender contabilidad, poner mi negocio en internet. Entonces, nos dimos cuenta
de lo que tanto venimos diciendo los defensores de la libertad. Lo material son solo vehículos, pero quien los pone en práctica y el único recurso infinito es el cerebro humano. Y Gloria, te consulto, porque hablando de estos momentos de crisis y demás, leía en Twitter una frase que decía que en momentos de crisis hay algunos que se largan a llorar y que hay otros que salen a vender pañuelos, ¿no? Estos que venderían pañuelos serían los emprendedores. Ahora, vos sabés que a mí lo que me preocupa particularmente mucho de Argentina es de que eh, Argentina tiene una de las presiones fiscales más altas del mundo, un gobierno que cada vez se mete más en la vida empresaria y demás. Me preocupa mucho y creo que también pasa en en otros países, ni hablar de Venezuela, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que se produzca un éxodo de lo que serían los talentos, las personas que se capacitan, estudiantes universitarios, incluso empresarios o emprendedores que se vayan a otros países porque no vean futuro en la Argentina. Y también me Sí. imagino que pasa en otros países de Latinoamérica. Eh, vos, particularmente hablando de Argentina, eh, vos, por lo que venís viendo, ¿te parece que se puede llegar a dar un fenómeno así? ¿Pensás que la sociedad argentina va a agarrar, se va a plantar y va a decir, no, pará, hasta acá llegan? ¿O de a poco te van ganando cancha, como acá decimos? Mira, hay dos cosas. Bueno, de hecho hay tres que yo miro con la sociedad argentina. Los pudrió tanto el peronismo y los pudrió tanto el socialismo al punto que lo volvieron a votar, que entonces tenés una generación asqueada de la pérdida socialista y sí, hay unos jóvenes que están así como que vamos con el capitalismo y abramos los mercados, pero también se están yendo al extremo del ataque irracional por lo hartos que están de ese socialismo. Y yo siento que al argentino le gusta mucho estar en Argentina y como dicen en buen argentino, y putear desde Argentina y quejarse de la Argentina, pero quedándose en Argentina. ¿Ya? Por ejemplo, la vez pasada hacía un live con mi amiga Cecilia Olive, que tiene una empresa de consultoría de marketing digital, y me dice, bueno, o sea, yo puedo trabajar desde Argentina, pero ahora estoy teniendo clientes ecuatorianos, bolivianos, salvadoreños, o sea, Claro. yo creo que te vas a quedar en tu lugar geográfico siempre y cuando tengas la manera de seguir expandiendo tu productividad fuera de las fronteras, porque sí veo en la sociedad argentina, y esto es algo que mi ley lo viene diciendo desde hace años, o sea, son 20 millones de argentinos que viven parasitariamente de los impuestos que pagan 8 millones. Y que con una crisis y con la estatización y la colectivización que se hizo en Argentina durante el coronavirus, solo se va a poner peor. Entonces, yo pensaría mucho en eso. Yo creo que te vas a quedar en el lugar geográfico si solo si te dejan avanzar fuera de las fronteras. Y Gloria, ¿cómo te parece que hay que tratar de dar la batalla? Digo, imagino que obviamente por las redes, imagino que también en las universidades, particularmente en las universidades públicas de acá de Argentina, siempre hay una corriente que es marxista o keynesiana. Sí. Pero con respecto a la política, acá vos sabés, perdóname que te meto un poco con Argentina, pero nada, como, como el grupo joven está acá, te pregunto por eso. Vos sabés que acá hay un tema que la gente está muy decepcionada con lo que fue el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que es Sí. verdad que en cuanto al económico fue un fracaso. Entonces, bueno, es como vos decías, muchos jóvenes aclamando por capitalismo, por libertad, jóvenes que parecieran en algún punto antisistema. eh, y la verdad que en Argentina tenés dos fuerzas, siempre tuviste dos fuerzas, el peronismo, que siempre fue la más caudalosa, y después tú tenés al radicalismo, y Macri, si se quiere decir, le copó la parada al radicalismo, fue con su partido, y ahí pudo armar esa alianza y ganar las elecciones. Pero después se ven algunos partidos liberales que son chiquitos, que recién están en formación, que no se los ve que tengan alguna posibilidad alguna, que tengan, perdón, posibilidad alguna de llegar al gobierno. ¿Vos qué pensás? ¿Que partidos pequeños tienen que tratar de aliarse por ejemplo, lo que es Juntos por el Cambio, que es donde está Macri? ¿O pensás que tienen que hacer la suya y tratar de meter diputados y tratar de correr el eje del debate? Mira, yo creo que primero hay que luchar mucho para que las candidaturas independientes sean posibles. Como lo hablábamos la vez pasada, creo que los partidos son instituciones obsoletas, caducas, retrógradas,
ultra corruptas y que además cuando solo a través de ellos podés acceder al poder, no son ni siquiera estandartes de ideas y principios, son agencias marketineras creadoras de caudillos. Recordemos que antes de que Macri ganara las elecciones era el peronista light, nunca fue libertario. Le tomaron un par de fotos con la ley de Bastiat y el anuncio aquel de Yo la empanada haciendo copia de Yo lápiz de Leona Reed, pero era el peronista light, no era un liberal. Lo que pasa es que cuando te ha tocado el comunismo extremo, el socialismo del siglo XXI, cualquier cosa que venga por este lado es ya neoliberalismo salvaje. Claro. Yo creo que esa no es la estrategia. O sea, he visto una y otra vez fracasar a los libertarios por aliarse con una derecha mercantilista, conservadora, que no quiere avanzar en la agenda de la libertad. Y te lo pongo con un ejemplo, con lo que le acaba de pasar a Álvaro Uribe en Colombia. Yo publiqué con una entrevista que le hice hace unos años y dije, señores, lo que le está pasando a Álvaro Uribe hoy sirva de ejemplo a los libertarios o pseudo libertarios que dicen que el camino es aliémonos a la derecha conservadora para ganar elecciones. Pierden su tiempo y van a perder su libertad también, porque Latinoamérica es una malagradecida con la derecha, y menos si esa derecha es mercantilista y conservadora. Si Álvaro Uribe hubiese legalizado las drogas, yo tengo fuertes convicciones basadas en argumentos para pensar que el socialismo no le podría estar haciendo lo que hoy le está haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si los libertarios siguen necios, perdiendo su tiempo, aliándose con una derecha mercantilista, a la hora de gobernar, siempre la agenda libertaria es la que queda engavetada. Esa es la razón por la cual Antonella Martí renunció del proyecto de Macri, porque se dio cuenta que era insufrible e indefendible seguir yendo a los programas de televisión mientras el tipo seguía subiendo los subsidios y seguía con un plan colectivista. Entonces, mi perspectiva es, ¿va a tomar más tiempo? Sí. Pero mira dónde está hoy el Partido Libertario Gringo. La vez pasada estuvieron a 2 puntos porcentuales de llegar al debate nacional televisado y creo que este año lo van a lograr. Entonces, ya solo tener la oportunidad de tener una tercera visión que se salga de ese maniqueísmo de demócratas o republicanos es un avance. Mira el Partido Libertario Español. Finalmente está ganando posiciones dentro de España después de 10 años de machacar con una agenda libertaria que Ciudadanos, Vox, Podemos, incluso el PP y hasta el PSOE han hecho cherry picking en las cosas que les han convenido. Entonces, si nuestras ideas libertarias son copiadas selectivamente por los demás grupos, es porque algo bueno tenemos para ofrecer. Entonces, mi perspectiva es hacer proyectos libertarios, 100% libertarios, lanzarnos por ahí en una agenda que no te ampute la libertad económica como lo hace la izquierda, ni la libertad individual como lo hace la derecha. Presentarte tal cual. Si te votan, saben exactamente por qué te están votando. Y si no te votan, no pasa nada. Seguís haciendo la batalla de las ideas. Pero esta perdedera de tiempo de aliarse a una derecha ineficiente, mediocre, que además nadie agradece, volviendo al caso de Álvaro Uribe, pero mira también a Duque en Colombia, mira a Macri, entonces mira el PRI, que ni siquiera es derecha, lo que pasa que nuevamente a la par de AMLO, pues cualquier cosa es derecha. Yo siento que es el momento de avanzar en una agenda libertaria, y aunque nos tome el tiempo que nos tome, y si nunca ganamos las elecciones, no pasa nada, ahí va a quedar el precedente. Yo por eso lancé mi candidatura presidencial, en plan de, o sea, me tiene sin cuidado llegar al gobierno de Guatemala, porque si no me van a dejar hacer lo que yo creo que es correcto, que es una agenda basada en la libertad, chao, no me interesa. Ahora, la pregunta que te hago es que en ese mientras tanto, por ahí, por no hacer ciertas alianzas o lo que sea, si en el caso argentino, si sigue gobernando el peronismo, cada vez te arrastra más hacia Venezuela, si se quiere decir. Yo entiendo que Macri fracasó en lo económico, pero sin lugar a dudas me parece que había cierta diferencia, por lo menos en cuanto a los valores que tenía si se quiere decir, Juntos por el Cambio, contra lo que es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo pareciera que es ya una mafia organizada que quieren saquear al Estado, repleta de hechos de corrupción. No digo que Juntos por el Cambio no los tenga, los tiene,
pero no en la misma magnitud. Entonces, yo lo que te quería preguntar si en momentos decisivos, por ejemplo, como nosotros tuvimos el balotaje, si vos pensás que ahí un partido liberal no tiene que decir, bueno, ya está, no llegamos, apoyen al candidato este, o pensás que no, que tiene que estar al margen, que tiene que, por ejemplo, llamar a votar en blanco. Mira, yo siento que el voto en blanco es algo que debería de ser legal. Y eso basados en el ensayo de Saramago, el ensayo sobre la lucidez, ¿no? Aquel pueblo donde todo el mundo vota en blanco y el gobierno pierde la cabeza y empieza a interrogar a todo el mundo de por qué votaron en blanco. Si el voto en blanco contara y te dijeran, ok, si tanto porcentaje de votos salen blancos, vamos a repetir las elecciones y los candidatos actuales no pueden correr, todo el mundo se tiene que buscar uno nuevo. Es la democracia y mantenerla sana. Eso aunado a legalizar las candidaturas independientes. Entonces, si vos como partido libertario no llegaste al poder, tampoco se trata de agarrar a la gente emborregada y decirle, bueno, niños, ahora todos vayan a votar para allá. Lo que sí se puede hacer es decir, ok, nosotros no llegamos. La agenda menos socialista y menos conservadora es la de fulano. Vean ustedes qué hacen. Pero para eso Ok. también, dentro de los libertarios tienen que estar de acuerdo en qué es lo que van a apoyar, porque mira el país vecino de ustedes, Brasil. En Brasil, Bolsonaro tiene desde una derecha conservadora extrema, que es más mercantilista, hasta agentes libertarios que le van diciendo, no, tenemos que privatizar, tenemos que liberalizar. Entonces, esa pugna siempre va a existir. También creo que hay que ser pragmáticos. A los presidentes hay que analizarlos con cada política pública que vayan tomando. Si esa política pública va enfocada a avanzar en la libertad, se le aplaude. Y si no, se le denuncia. Pero eso de ver al tipo como Darth Vader o Yoda, eso es la esencia del populismo. Eso de decir, todo lo que hace este tipo está mal, todo lo que hace este tipo está bien. No. Si vamos a analizar un presidente, lo vamos a analizar con cada política puntual que vaya tomando. Algunos pueden ser liberticidas, pueden ser grandes avances a la libertad. Gloria, ya que hablaste de este de populismo, de ver a uno como que está, de un personaje que está 100% bien o uno que está 100% mal, aprovecho para preguntarte por Trump. Primero, ¿cómo ves a Trump en los Estados Unidos? Si pensás que va a ser o no reelecto, y si también si Trump te parece un populista. Trump tiene muchísimos elementos populistas, empezando por dividir a la sociedad con odio, hacer este pueblo y antipueblo entre mexicanos y blancos, o a veces entre mujeres y hombres, a veces entre negros y blancos. Tiene también esos elementos populistas de una cosa, porque eso también es de los populistas, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Realmente a la hora de gobernar, Trump ha sido como cualquier mercantilista de derecha y proteccionista latinoamericano. No ha habido grandes avances en la libertad económica, ni tampoco en la libertad de movilización. Entonces, cada vez siento yo que el Partido Republicano, que yo me acuerdo antes de que Trump fuera electo como el candidato del Partido Republicano, nadie lo quería. Y a mí me consta porque yo fui a CIPAC en el 2016 en Washington. Nadie quería a Trump dentro del Partido Republicano. Pero esas son las consecuencias de un partido que no supo renovarse, que no supo mantenerse al día, y una juventud que quiere que le hables de las libertades sexuales, de qué vamos a hacer con la ecología, de que Black Lives Matter, de qué vamos a hacer con los inmigrantes, y un partido que se enfrascó en no querer hablar de esas cosas, que los demócratas entonces se llevaron para el otro lado. Ahora, esta demonización de Trump ha traído millones en riqueza, tanto por la industria que se ha creado para odiar a Trump, o sea, la cantidad de tiempo de aire en televisoras, en radio, en redes sociales para odiar a Trump, y los productos, desde papel higiénico con la cara de Trump hasta toda una parafernalia, es una industria multimillonaria. Y Trump no ha hecho absolutamente nada por censurarlo. Tú atreverías, si te hubieses atrevido en Cuba a hacer papel higiénico con la cara de Fidel Castro, parabas muerto. Igual con Chávez. Entonces, también veamos las cosas positivas.
el odiar a ese personaje ha traído una activación económica increíble. ¿De qué viene eso? De una actitud pendular de que 4 años antes se endiosó a Obama. Obama era un tipo que si iba al baño le salían unicornios, él no se equivocaba para nada, era perfecto. Entonces se creó una industria de riqueza vanagloriando a Obama, y al tener otro presidente sin que haya uno en medio que fuese un poco equilibrado, te vas al otro péndulo. No solo eso, la cantidad de riqueza que se creó en enaltecer el orgullo del inmigrante latino. Películas como Coco, el hecho de que Jennifer López y Shakira estuvieran en el Super Bowl, que Roma ganara los Óscares, todo eso fue una reacción a Trump, lo cual está buenísimo. Es el libre mercado de la sociedad civil hablando. Pero de que el tipo avanzó en libertades económicas, no. Que se ha aprovechado esta crisis para tener una visión un poco más global, avanzando hacia la libertad, no. Y por eso me interesa muchísimo, y te lo anuncio acá, tenés la primicia, voy a A ver. entrevistar a la candidata presidencial del Partido Libertario, Jo Jorgensen, próximamente. Y me interesa muchísimo entrevistarla para Felicitaciones. preguntarle. Sí, estoy recolectando ahorita información, preguntas y todo, y quiero preguntarle por qué a los latinos nos conviene un libertario o una libertaria en la Casa Blanca. O sea, salir de esta dicotomía de Republican o Democrat, pero claro, la gente luego te dice, es que nadie vota a los libertarios. No, pues claro, si todo el mundo va a seguir con la mentalidad de borrego, haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, los libertarios no vamos a tener posibilidad, eso está claro. Gloria, y te pregunto, hablabas de que ahora este odio a Trump pasa porque antes se lo endiosó Obama. ¿Por qué ves que la sociedad norteamericana, y también otras, ¿no? Porque no es que nada más hay una especie de populista en Estados Unidos, también se puede decir lo mismo de Bolsonaro en Brasil y demás. ¿Por qué ves que la sociedad pase de sea un péndulo? ¿Por qué se mueve como un péndulo y no queda en un intermedio? Eso es pura física. Toda acción tiene una reacción. Entonces, como empezamos a ver la política como un partido de fútbol, donde o sos del Barça o sos del Real, y es como, no, espérate, a mí me gusta el tenis, ni me interesa el fútbol, o yo quiero yoga. Ah, no, tenés que ser Barça o tenés que ser Real. Entonces, eso endiosa a un extremo. Y el endiosamiento de un extremo con dogmatismos, sin cuestionarlo, por características que ni siquiera el tipo escogió, como el hecho de que Obama era bueno porque sí, pero Obama mandó más gente de regreso a sus países. Los Bush, no importa, Obama es negro, se le aplaude. Versus Trump, bueno, Trump es un misógino, entonces todo lo que haga está mal. Ese maniqueísmo, al tú invertir energías y fuerzas en mantener un estandarte dogmático, vas acumulando reacción a que el otro lado también se vuelva dogmático. Y el hartazgo con el socialismo hace que niños ignorantes en el 80% de la literatura libertaria vayan por ahí diciendo que son libertarios cuando tal vez defienden un poco la libertad económica, pero hasta ahí. Entonces, desgraciadamente, un extremo te genera el otro, como el socialismo del siglo XXI fue generado por ese extremo mercantilista de la derecha de los años 90. Entonces, si no queremos gente que esté endiosando a Trump, también tenemos que a gente que endiosó a Obama. Si no queremos gente detestando a los negros, entonces también denunciemos a las personas que hoy por hoy están siendo casi que malinchistas contra los hombres. O sea, si cultivas odio, te va a salir odio de regreso. Y cada vez es menos el espacio que tenemos para una discusión racional. Clarísimo el análisis, Gloria. Te quiero preguntar después por otra cuestión que creo que tiene que ver más con Latinoamérica, ya no, me parece que no con Estados Unidos, obviamente. En Latinoamérica lo que se ve, sobre todo te hablo de Argentina, es de que han glorificado mucho la pobreza. De hecho, la expresidente, actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho que en las villas
en las villas miserias de Argentina se vive bárbaro, bueno, una locura. Después ya además cuando se hace tratar, cuando tiene algún problema de salud, lo hace en una clínica privada. Eh, y es como que está muy mal visto en Argentina la figura del empresario, por eso algunos prefieren no llamarse empresarios y se dicen emprendedores. Y no solo eso, o sea, está mal visto ganar dinero, si se quiere decir. Eh, ¿Vos qué te parece eso? Creo que también es un Mira, fenómeno que se da en Latinoamérica, ¿no? es en toda Latinoamérica, o sea, el endiosamiento a la pobreza, a que la pobreza es buena por ser pobreza y que todo el pobre es virtuoso y todo el rico es malo, me parece que, ok, si te vas a quedar con ese discurso, luego no votes por populistas que te están prometiendo saquear al rico para a ti volverte rico, porque entonces ¿en qué estamos? Si ser pobre es lo moral, ¿por qué jodidos votas por populistas que te están ofreciendo sacarte de la pobreza y volverte rico? Entonces, ¿qué? Te estás comprando el cuento de que tú también quieres ser inmoral. O sea, es de verdad una cuestión patética, es un síndrome de Estocolmo con la pobreza, donde no hay ninguna manera científica de demostrar que la pobreza traiga ni virtudes ni dignidad. Cuando estás realmente en situación de miseria, como están los venezolanos, volvés a una época salvaje o a un escenario distópico tipo de Walking Dead, donde lo que tenés son zombies muertos de hambre que todo el día están pensando comida, 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 y a raíz de buscar comida, porque no tienen ni comida, se vuelven ladrones, corruptos, asesinos. Entonces, la pobreza extrema solo va a sacar lo peor de la humanidad, porque estás en situación de necesidad y todo se vale. Entonces, ese discurso de, ay, los pobres son buenos, genial, si crees que los pobres son buenos, no estés votando por populistas que en teoría van a sacar a la gente de la pobreza para volverla que rica e inmoral. Entonces, vivimos con una serie de contradicciones de lo que Ayn Rand llamaba el odio a lo bueno por ser bueno. Ahora, claro, tampoco que nazcas en riqueza te garantiza virtud ni dignidad, porque la ética no depende de la plata que tenés en el bolsillo, depende de la congruencia y el respeto irrestricto a los derechos individuales ajenos. Por eso hay gente millonaria que igual mata y asesina y roba, como hacen los narcos, que están podridos en dinero y de todas maneras son antiéticos, y hay gente que está en grandes necesidades que nunca en su vida se le ha ocurrido violar un derecho individual. Entonces, me molesta esa falsa dicotomía en igualdad material equivale a ética. No, la ética depende de tu integridad y tu carácter. Eso no te lo da el mercado. El mercado no está para ser ni tu psicólogo, ni tu niñera, ni tu profesor de ética. El mercado es simplemente las decisiones individuales de cada quien voluntariamente y pacíficamente intercambiando lo que queremos. Punto. No hay otro sistema que sea pacífico y voluntario. Las opciones que te quedan son el saqueo, el robo, la expropiación, la guerra, todas violentas, todas violadoras de derechos individuales. Entonces, vivimos en esa falsa dicotomía y, ay, qué bonito es ser pobre, sí, pero todo el mundo quiere salir de la pobreza. Y por eso votan por populistas antiéticos que les den esa igualdad material de manera antiética. Gloria, y te pregunto, ya que hablaste eh, de virtudes, porque me quedaba pensando en lo que decías del sistema de mercado y demás. Ahora, ¿pensás que el sistema de mercado justamente no ayuda a nutrir las virtudes, lo que llama McCloskey las virtudes burguesas? Lo que es la prudencia, la Sí. templanza, la valentía, la virtud de la justicia. Después estaban las virtudes cristianas, que ella hablaba del amor, la fe, la esperanza, perdón. Mira, cuando en un mercado participan personas con disonancias cognitivas, con contradicciones, que mientras vanaglorian la pobreza son corruptas para ellos hacerse ricos, lo que vas a ver en la publicidad también va a ser altamente incongruente y va a ser completamente misleading, como dicen los gringos, ¿no? Que a vos te vendan y te digan, con este perfume vas a encontrar el amor y la gente se lo coma con papas, es la evidencia de que estamos teniendo un mercado que obviamente está liderado por gente altamente incongruente.
cuando realmente es como, sí, deberían de haber cosas y productos, y qué bueno que haya libertad de mercado y que cada quien pueda vender algo para sostener a su familia. Pero esa lógica de que se ha vendido, sobre todo en el primer mundo, la idea de que los objetos, el Ferrari, el helicóptero, las prostitutas, la mansión, es lo que te va a dar felicidad, es lo que ha traído a Occidente a la desgracia. Porque entonces tenés gente con muchísima abundancia material, pero un nihilismo realmente patético. Yo no sé si esto lo hablamos hace 4 meses, pero yo estuve conversando en Guatemala con una chica que es mitad guatemalteca, mitad gringa, y trabaja en una escuela en Chimaltenango. Y me dice, me traje brigadas de gringos, de estos snowflakes, de Black Lives Matter, and the immigrants, and the indigenous girls, y me los traje para que dieran clases en la escuela rural de Guatemala, y no lo soportaban. Era como llevar a alguien a lo que hubiese sido entrar en un campo de concentración, porque su umbral de tolerancia ante la escasez material es tal que cuando lo miran en directo no lo pueden tolerar. Y lo que menos pueden tolerar es que ven niñas indígenas guatemaltecas con una sonrisa en la boca cuando no tienen, y probablemente nunca van a tener, ni el 10% de la riqueza material que esas generaciones privilegiadas viniendo de Los Ángeles, de Nueva York, de Texas, siempre han tenido. Entonces está pasando que la riqueza material fue vendida como la panacea, que psicológicamente te va a hacer una persona feliz y un Buda iluminado en el mundo desarrollado, versus la miseria material que existe en el llamado tercer mundo, que de todas maneras ha sido irrelevante a la hora de ver personas felices, resilientes y con ética. Por eso la famosa frase de que tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles, y tiempos fáciles hacen hombres débiles, y así como que el círculo, ¿no? Gloria, te hago una pregunta más. Quería consultarte a tu juicio, ¿cuál es uno de los mejores referentes políticos no, presidentes, mejor dicho, que hayas visto que ha podido combatir de una manera eficiente esta pandemia en el mundo, te pregunto? Las dirigentes de Nueva Zelanda, los dirigentes en Suecia, la calle Pou en Uruguay, creo que es una de las personas que mejor trabajo ha hecho. La dirigencia de México, también he de decirte, sí, en cuestión de casos y de corrupción, pero acá no se ha amputado la libertad económica como sí he visto que se ha amputado en Guatemala, en Argentina, en Perú, en Ecuador incluso. Y creo que esos referentes de agarrar Nueva Zelanda, Suecia, incluso Islandia, hace poco estaba hablando con el dirigente de Students for Liberty de Islandia, Magnus, y me dice, nosotros ni siquiera hemos tenido cuarentena, o sea, hemos estado Claro. aquí. Entonces creo que hay que, desgraciadamente, y eso también es verdad, no me acuerdo dónde lo leí recientemente, sí, en el libro de Antonella Martí, Capitalismo, un antídoto para la pobreza. Le prestamos atención, en el 90% de nuestra atención, al 5% de noticias malas. Tú no ves que en las noticias te digan, disminuyó la desnutrición crónica en 35% en Nigeria. Hay ahora un 80% menos de analfabetismo en Guatemala que hace 25 años. O sea, no nos dan las noticias de las mejoras en el mundo, que son el 95%. Por eso estamos viviendo más. Hans Rosling lo explica esto divino con una gráfica que está en YouTube para quien lo quiera ver, 200 años, 200 países. Pero esas noticias no nos las dan. Nos dicen, bombazo en Beirut, se expandió el coronavirus. O sea, todo lo malo se magnifica en una lupa, y si solo le prestamos atención a eso, pues obviamente sentimos que estamos viviendo lo peor de lo peor. Ahora, esto que vos contabas, ¿pensás que encaja con, es una frase que creo que dijo Friedman, que decía que justamente el capitalismo te resuelve tantos problemas que los pocos que quedan se hace imposible convivir con ellos? Sí, es como lo que llaman first world problems, pero no solo eso, Nacho. Mira, yo soy también muy fan de estar leyendo cosas sobre psicología evolutiva. Hoy cabal en el Ayn Rand Center de UK estábamos hablando de este libro. La psicología evolutiva, el hecho de que
estamos avanzando como animales llenos de tecnología, pero seguimos arrastrando un pasado bastante biológico, primitivo. O sea, somos como computadoras que todavía tienen estos como deseos pasionales y carnales y arrebatos. Y creo que somos la generación que más le está tocando ver cómo convivís con ese equilibrio que llamaba Aristóteles, porque estamos bombardeados de información, bombardeados de comodidades. Hoy por hoy, una persona clase media baja, el colchón que tiene es mucho más cómodo que el de cualquier rey en Versalles. Solo por ponerte un ejemplo, el hecho de que tengas hielo en tu casa ya es un avance a las grandes noblezas europeas vistas en hace siglos. O sea, las comodidades a las que hoy tenemos acceso versus luchar contra paradigmas de primitivismo y también dogmatismos que nos fueron impuestos, donde había roles para mujeres, para negros que tenían que ser esclavos, para indígenas que eran considerados brutos, versus el hombre blanco, que era el único que tenía acceso a todo. Todo eso, ahorita somos la generación que tiene que lidiar con todas esas contradicciones y todos esos avances a la vez. Es muy jodido y por eso estás viendo problemas desde niños en Estados Unidos que agarran una ametralladora por el bullying y matan a todo el mundo en el high school, a gente que está podrida del odio y a través de las redes sociales invierte más tiempo en lo que odia que en enfocarse en algo positivo para sí mismo, a mujeres que están también viendo su lugar en el mundo, a hombres que ya no saben ser caballeros porque dicen, no sé si regalar flores o abrir la puerta o saludar a la mujer, porque entonces, o sea, todos estamos como reacomodándonos en cuál va a ser el rol. Y creo que al final es tan compleja la pregunta que cada individuo tiene que ver por sus propias respuestas y hacerse una mirada interna. Gloria, te consulto lo último. Decime los tres libros que más te hayan influido en tu vida. Pues han sido muchos, pero a ver, así a rápidas, ahorita te diría Sapiens de Harari, eh, Atlas Shrugged, definitivamente de Ayn Rand, y hay un libro que hace muchos años leí que se llama Just Get Out of the Way, del editorial de Cato, que habla de una manera genial en cómo sacar al gobierno para que no estorbe y en construir política pública. Bueno, ahí, clarísimo todo el análisis que hiciste, Gloria. Te agradezco muchísimo todos estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros, con el Grupo Joven de la Fundación Libertad. Y como te dije al principio, espero que cuando termine todo este tema de la pandemia, de las cuarentenas y demás, te puedas pegar una vuelta por Argentina, por Buenos Aires, por Rosario, a dar tus charlas. Gracias, Nacho. Nos vemos entonces en Argentina para un rico asado y gracias a todos los que estuvieron conectados. Hasta la próxima. Claro Bye. que sí, queda pendiente ese asado. Un beso, Gloria, nos vemos. Bye.